Estimadas y estimados estudiantes, en la asignatura de Derecho Procesal Constitucional estaremos conversando de la temática denominada Condiciones de obligaciones. El objetivo es determinar las obligaciones constitucionales, justamente sus condiciones y luego también el ejercicio de las mismas que tiene que desarrollar cada ciudadano. Vamos a hablar entonces de la condición de obligaciones. Esa palabra condicional, de ahí deriva. Justamente es de recordar que nuestra Constitución Política de la República tiene varias partes, entre ellas la parte dogmática. Y es a partir de esa parte dogmática en la cual se establecen distintas obligaciones del Estado que son facultades o derechos para cada uno de los habitantes de la República de Guatemala. A esos derechos, a esas facultades, como bien sabemos, se les conoce como garantías constitucionales y justamente son de carácter inviolable. Un claro ejemplo de ellos es el derecho a la vida. No obstante, es importante tomar a bien este tipo de situación porque estamos hablando de condición de obligaciones. El Estado es el que tiene las obligaciones, pero se pueden condicionar. Esta breve definición también nos habla de prohibiciones, que también el Estado en un momento determinado, a través del poder que la misma ley le ha conferido, puede establecer a esas garantías de las que se refiere la parte dogmática. Y con ello jamás podemos hablar de violar, pero sí puede limitar tanto la libertad de locomoción como la libre emisión del pensamiento, como un claro ejemplo, de hecho, de la coyuntura nacional. Esto es básicamente lo que se refiere a la condición de obligaciones estatales. Obligación constitucional. En una breve definición, como lo pueden ver acá, nos aparece que son deberes constitucionales, pero ¿para quién? Específicamente, ya no para el Estado, sino se definen como conductas y comportamientos de carácter público en este caso, exigibles por la ley. En este caso hay una ley especial cuando estamos hablando de ciertas restricciones, que es la Ley de Orden Público, que como bien sabemos también es una ley de carácter constitucional y justamente exige a la persona o ciudadano, imponiéndole prestaciones físicas o económicas. Incluso le pueden afectar en sus libertades, como ya lo hemos dicho anteriormente, coartándole el derecho a la reunión o de manifestación por considerársele que se expone a sí mismo y a otros, algo que bien está ocurriendo en la actualidad en nuestro país. Bajo estas circunstancias, vemos entonces de que la obligación constitucional recae ya no específicamente sobre una situación del Estado, sino también hacia el lado de sus habitantes. Del ejercicio de esa obligación constitucional. Justamente el artículo 139 de la Constitución Política de la República de Guatemala es el que nos va orientando a la aplicación de la otra ley constitucional de la que hemos venido charlando, como lo es la Ley de Orden Público. En la Ley de Orden Público, básicamente van a establecerse 5 circunstancias que están muy bien graduadas y que van a irse suscitando
en las distintas formas como lo vayan considerando las autoridades. En ese sentido, vamos a encontrar un estado de prevención. El estado de prevención es la primera línea y funciona efectivamente cuando el interés público es prevenir algún acontecimiento o alguna tragedia, y por eso el Estado como tal ejerce el poder coartando ciertas de las libertades de las que anteriormente hemos venido platicando. Luego aparece el estado de alarma. Justamente los estados de alarma son más elevados que los de prevención. Se considera que efectivamente el riesgo o el peligro es inminente, y bajo esta situación también las autoridades van elevando los niveles de medidas a raíz de que definitivamente pueda suscitarse un acontecimiento que pueda ser incluso de carácter incierto. Esto que lo hemos venido escuchando bastante, que es el estado de calamidad pública, que aparece en el tercer peldaño. Usualmente hay calamidad pública cuando básicamente ya se han traspasado los dos anteriores estados, tanto de prevención como de alarma, y definitivamente hay el riesgo ya no solo es inminente, sino que ya es prácticamente un hecho. Ante esta situación, por supuesto, la calamidad pública establece varios lineamientos de los que nosotros hoy en día hemos recibido prácticamente una serie de lineamientos de derecho constitucional al escuchar las distintas actividades que el propio presidente de la República y el organismo legislativo a través del Congreso la van realizando y van aprobando determinados decretos en pro o para servir directamente a la población en general. Los otros dos estados, tanto el de sitio como el estado de guerra, son distintos a los tres primeros. Como bien dijimos, podemos chequear que tanto en prevención como alarma y calamidad pública son circunstancias más relacionadas a hechos o acontecimientos naturales incluso. Mientras que el estado de sitio, justamente lo que se pretende es sitiar o impedir que de un lugar determinado pueda salir y entrar fácilmente cualquier persona, o bien colocar un seguro a través de las distintas fuerzas que tiene el Estado para impedir que en un lugar o región determinada ocurran ciertos acontecimientos. El estado de sitio ha sido dictado en más de una ocasión en territorio nacional, también para distintos departamentos, como es de nuestro conocimiento. Y finalmente tenemos el estado de guerra. El estado de guerra es bastante complejo, es una de las figuras que curiosamente no necesariamente la debe de proclamar el organismo ejecutivo, porque de hecho es una atribución única y exclusivamente del Congreso de la República. Cuando se decreta el estado de guerra, efectivamente pues se declara contra otra nación, y bajo esta situación empiezan a regir ciertos tipos de normativas. En la anterior diapositiva escuchamos justamente que existía también, llamémosle así, entre las obligaciones constitucionales incluso un pago. Es común que cuando se realice un estado de guerra existan los llamados bonos de guerra, con los cuales los ciudadanos tienen que pagar una cantidad que, una vez se supone terminada el conflicto bélico, debe ser reembolsada a la persona, y en algunos casos hasta con un pequeño interés. Es ahí donde nosotros vemos cómo juega esto de las obligaciones constitucionales, que no solamente son de carácter unilateral, sino bilateral,
es decir, tanto del Estado como de sus habitantes. La primera pregunta es, ¿en qué parte de la Constitución encontramos las garantías a los habitantes de la nación? La parte A nos habla de la parte orgánica, la opción B de la parte pragmática y la opción C de la parte dogmática. La siguiente pregunta nos dice, son aquellas conductas exigibles a las personas en aplicación de una ley. Aparece como opción A los gravámenes ciudadanos, B las obligaciones constitucionales y C la suspensión de garantías. La tercera pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes no es una acción contemplada en la ley de orden público? Y nos aparece como opción A el estado de alarma, la opción B el toque de queda y la opción C el estado de guerra. Muchas gracias por su atención.